Hola amigos, bienvenidos a Dark Star Novel. Hoy les traigo una nueva novela. Esta novela, junto con las otras novelas en este canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Si les gusta la novela, no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Bueno, comencemos. ...51 Plot de Aman. Después de la serie de notificaciones, Seiyan se sintió un poco feliz. Si no fuera por estas oportunidades repentinas, probablemente tendría que mezclarse con un grupo de piratas de bajo grado en un barco de rango más bajo. Al menos en este barco de Bao and Mag, tenía un punto de partida más alto y era mucho más fácil mejorar su reputación. Sin duda, esto fue una gran ventaja. La reputación de Aman no tenía paralelo en esta tripulación, incluso el indómito Xiae tuvo que reconocer y cumplir sus órdenes. Cara cortada Harry, con una cara llena de sonrisas, se acercó y palmeó a Seiyan en el hombro, antes de darle una calurosa bienvenida y presentarle el barco. Señalando una habitación, le dijo a Seiyan que viviría allí de ahora en adelante. En rigor, los barcos piratas se benefician principalmente del pillaje y el saqueo. Por lo tanto, no necesitaban grandes espacios vacíos como esos barcos mercantes que comprimían al mínimo los dormitorios de la tripulación. Las condiciones de vida de este barco eran bastante satisfactorias. El interior de la habitación no era brillante ni limpio, pero no tenía olores rancios. Aún así, las almohadas y la cama estaban llenas de manchas que parecían bastante viejas. Sin embargo, acababan de ser lavadas y estaban adecuadamente limpias, incluso desprendiendo un fresco olor a sol. Un pirata a un lado se inclinó modestamente ante Seiyan, mientras levantaba los ojos para mirar a Seiyan. Se llamaba Ben Mugen, que era el compañero de litera de Seiyan. Esta cortesía fue simplemente un beneficio de la viciosa exhibición de fuerza de Seiyan. Como este Ben Mugen también era un pirata, naturalmente no era una buena persona. Sin embargo, antes de esto, se sabía que los dos tipos de los que Seiyan se deshizo eran piratas crueles y despiadados de este barco pirata. Sin mencionar a Waliwalika, Ben Mugen ni siquiera pudo enfrentarse a Gates. Por lo tanto, necesitaba mostrar algún tipo de respeto hacia este misterioso y despiadado oriental. Seiyan no podía molestarse en preocuparse por este chico Ben, pero procedió a acostarse en su cama. En el duelo de hoy, su brazo izquierdo sufrió la lesión más grave. La función principal del exoesqueleto de acero de cobalto era atacar y no defender, por lo tanto, después de recibir un golpe del hacha de Waliwalika, no pudo negar perfectamente su ataque. Aunque su brazo izquierdo lesionado no se consideró grave, aún necesitaba un periodo de descanso para recuperarse. Después de entrar en la litera, el cobarde Ben Mugen no se atrevió a permanecer en la habitación y salió sigilosamente a la terraza. Después de ayudar a Seiyan a acomodarse, cara cortada Harry entró inmediatamente en las habitaciones del capitán. En este momento, Aman miraba fijamente un mapa, con los brazos detrás de la espalda y la postura del cuerpo perfectamente erguida. Además de su capa ondeante en la espalda, se veía elegante y decidido. Aunque los pasos de Scarface Harry eran ligeros, Aman lo escuchó al instante y reaccionó. ¿Usted vino? Aunque ambos estaban familiarizados el uno con el otro, cara cortada Harry respondió con reverencia. Ya he establecido nuestro nuevo oriental. Aman presionó suavemente su espada, reflexionando un momento antes de responder. Hoy nuestro nuevo camarada había causado un gran revuelo, ¿qué te parece? Cara cortada Harry frunció los labios, esta expresión traviesa se escondió detrás de su barba esponjosa. Común. Haciendo una pausa, era como si todavía estuviera encontrando sus palabras, agregando a su palabra, dijo. Muy ordinario. Aman respondió con calma. Explica tu razonamiento. Cara cortada Harry se aclaró la garganta y dijo. La fuerza de su brazo es verdaderamente inmensa, sin embargo, no ha pasado por mucho entrenamiento sistemático. Contra el ataque de un enemigo, todavía no tiene ni idea. Normalmente recibe el ataque del enemigo antes de contraatacar. Si no fuera por Waliwalika y Gates,
Esos dos tontos despistados, si pudieran prolongarse por un tiempo y observar sus patrones, definitivamente forzarían un empate. Para lidiar con él, solo necesitamos que Marde traiga a dos tipos que empuñan hachas gemelas, armas que son difíciles de resistir. Amend asintió con la cabeza. No está mal, tus habilidades de observación han aumentado. Waliwalika se había familiarizado demasiado con Xiai recientemente, deshacerse de él no es algo malo. La baja capacidad de combate de este oriental es en realidad algo bueno, si somos capaces de obtener pistas de él para acceder a las rutas de los barcos del este, entonces definitivamente sería una sorpresa inesperada. También sospecho que estaba en una flota que atravesó decenas de miles de millas hacia el mar Caribe, por lo tanto, tenemos que observarlo cuidadosamente. No use violencia a menos que sea absolutamente necesario. Ahora el punto crucial es confirmar que este mocoso está diciendo la verdad. Scarface Harry irradiaba una inteligencia que no concordaba con su apariencia. Abrió la boca y expuso sus dientes amarillos. Se rió. Sé qué hacer, jurar por la reina de Gran Bretaña, esa vieja puta. Si este mocoso está diciendo una sola mentira, seguramente arrancaré todo su disfraz, y los adorables tiburones en el mar esperarán una comida deliciosa. Asterisco 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 asterisco. Seiyan obviamente no estaba al tanto de la conspiración que estaba ocurriendo a sus espaldas. Después de descansar, ya era tarde en la noche, y salió a la cubierta a tomar aire fresco. Luego fue a la cocina a tomar unos bocados y regresó a su cabaña. Ben Mogen estaba actualmente acurrucado en su manta y roncando ruidosamente. Seiyan inmediatamente lo levantó y lo arrojó fuera de la cabina. Luego cerró la puerta y se fue a la cama. Después de despertar, notó que el rostro del miserable pirata se había puesto pálido por el frío de la noche y se había encogido en la puerta. Miró a Seiyan con una expresión triste y anhelante. Al ver esta escena, Seiyan quiso hablar, pero encontró las palabras duras en sus labios. Finalmente salió y de espaldas a su cabeza, pronunció. Esta noche, será mejor que te metas una nuez en la garganta. Ben Mugen sintió que había sido perdonado e inmediatamente se metió en la cabaña. Había sufrido mucho la noche anterior y se apresuró a tomar una siesta cómoda. Naturalmente, Seiyan no fue el único concursante en este mundo histórico. Por lo tanto, antes de que se cumpliera el plazo de 24 horas, todos los barcos probablemente no saldrían del puerto. Esto significaba que Seiyan todavía tenía un día libre para explorar. Actualmente, eran las 8 a.m. de la mañana, y después de una noche de loca fiesta en la taberna, la mayoría de los piratas estaban durmiendo y la cubierta estaba completamente vacía. Seiyan dio una vuelta alrededor de la nave Bell and Mag. De repente, recibió una notificación de la huella de pesadilla. Recibiste información básica de este barco. Barco pirata Bell and Mag. 40 metros de largo, 8,4 metros de ancho. Capacidad de volumen 400 toneladas. Habilidad especial, navegación suave, activa después de la activación. La velocidad de este barco aumentará considerablemente mientras navega contra el viento, la duración es de 1 hora. Otros detalles poco claros. Después de recibir la información básica del barco, Seiyan no pudo resistir sentir curiosidad por los otros 4 barcos legendarios en el puerto. Además, tenía su capacidad de perspicacia. Después de 2 horas, Seiyan examinó fácilmente la información sobre esos 4 barcos legendarios desde lejos. Black Pearl. Longitud, 60 metros, ancho 7,5 metros. Capacidad de volumen, 600 toneladas. Habilidad legendaria, navegación constante. Pasivo. La velocidad máxima del barco es siempre constante, no se verá afectada por ningún elemento externo, mientras exista el Perla Negra. Nadie más podrá afirmar que son los reyes de la velocidad. Habilidad legendaria, preocupación nocturna, pasiva al anochecer. El Perla Negra y su tripulación tendrán un 80% menos de posibilidades de ser descubiertos. La oscuridad es mi eterna aliada. Otros detalles poco claros. The Flying Dutchman. Actualmente este barco no había sido maldecido. Largo, 70 metros,
ancho, 15 metros. Capacidad de volumen, 800 toneladas. Habilidad legendaria. Sumergirse, activa esta nave ha sido bendecida con magia oscura. Puede cerrar rápidamente sus camarotes y sumergirse en el mar. Una vez que resurge, tiene una habilidad duradera que restaurará el 30% de los puntos de salud del barco. El mar es el mejor ingeniero. Grandes daños a la flota enemiga. Prueba los disparos y los cañones, jaja. Otra información poco clara. Queen Anne's Revenge. Duración, 65 metros, ancho, 8 metros. Capacidad de volumen, 600 toneladas. Habilidad legendaria. Cuerdas mágicas del océano. Habilidad no despierta. Blackbird puede utilizar su espada encantada para controlar las cuerdas del barco, controlándolas como serpientes venenosas que pueden atar a un objetivo cercano. Nunca participes en una batalla lado a lado con Blackbird, si quieres lograr la victoria. Habilidad legendaria. Llamarada de Prometeo. Activa disparando llamas aterradoras desde el frente, quemando por completo toda la vida en sacrificio al gran Prometeo. Aunque estés en el mar, mantente en guardia contra la amenaza de llamas furiosas. HMS Victory. Barco de la Marina Británica, Capitán Norbert Packet. Largo, 65 metros, ancho, 10 metros. Capacidad de volumen, 900 toneladas. Habilidad legendaria, intrépido. Pasivo. Cuando se construyó el HMS Victory, le colocaron el espíritu de un marinero inglés real, por lo tanto, cualquier equipo adicional como los cañones no mostraría ningún efecto negativo. Habilidad legendaria. Agitación, activa en una emergencia. El espíritu marinero del HMS Victory ayudaría a la tripulación y haría que la velocidad del barco alcanzara el máximo en el menor tiempo posible. Es el único otro barco en el Mar Caribe que puede alcanzar a The Black Pearl en poco tiempo. 52 Movimiento y confusión. Sellan desperdició un total de 2 horas usando su capacidad de perspicacia para recuperar información. En este momento, todavía tenía alrededor de 2 guineas disponibles y, por lo tanto, decidió buscar una taberna para tomar una copa. Al mismo tiempo, buscaba noticias y también para mejorar su contador de logros de su hito de borracho, que era solo 11/100. Como Sellan ya consiguió un trabajo, no le importó gastar todo su exceso de efectivo en ron. Después de una hora, el contador de hitos de borracho de Sellan llegó a 22/100. En contraste, su efectivo se disparó a un solo dígito. De repente, Sellan escuchó una conmoción desde el exterior. Mirando desde la taberna, pudo ver un pequeño alboroto en la calle. Los guardias de la patrulla portuaria se apresuraban en esa dirección. Anteriormente mencionado, Tortuga es un puerto neutral, por lo tanto, sus patrulleros no poseían mucho poder, pero eran apoyados por el poder privado que gobernaba esta isla. Después de que Bernard Fogg cambiara de página y construyera este puerto neutral, sus guardias personales monopolizaron una gran influencia sobre el lugar. Sin embargo, en este momento, esta influencia se estaba desinflando como las tetas de una mujer embarazada descomprimida después de amamantar. Sellan caminó hacia la entrada de la taberna, ni siquiera tuvo que levantar la cabeza para observar el imponente castillo de Puerto Tortuga envuelto en un espeso humo negro. En la actualidad, todo el puerto se había vuelto extremadamente caótico, con personas corriendo como un enjambre de hormigas amenazadas por una roca aplastante. Este era un puerto que había estado prosperando durante incontables años, excluyendo a los ciudadanos. Más del 99% eran piratas. No eran un grupo de ciudadanos respetuosos de la ley. Como tal, cuando el puerto de Tortuga se sumió repentinamente en el caos, el comportamiento, caballero, de estos piratas se extinguió, ya que su naturaleza bestial salvaje subyacente se desató. Crueles y hambrientos, comenzaron a saquear hasta el punto. Incluso robaron las bolsas de dinero de los demás. Solo unos pocos eran tan fríos como Sellan. Sellan acarició suavemente su barbilla mientras miraba hacia el castillo que estaba envuelto en humo. Sumido en profundos pensamientos, no tenía ni una sola noción de conducta violenta en su mente. De repente, una fuerte explosión surgió del castillo una vez más. El humo amarillo y el polvo subieron en espiral 20 a 30 metros en el aire,
formando una nube en forma de hongo. Las personas con una visión asombrosa podían ver los restos de varios carruajes tirados por caballos, mientras se desintegraban en el aire. Incluso la carne de los caballos se mezcló en el desorden junto con el humo que se elevaba. Los restos destrozados salpicaron como lluvia, dejando un sabor amargo de tragedia y disgusto en la boca. Varios piratas parados al lado de Sellan estaban boquiabiertos con la boca abierta. Uno de ellos, que llevaba un pañuelo ancho grisáceo contra su cabeza calva, exclamó en estado de shock: «Dios mío, esos hijos de puta deben tener más de 100 cubos de pólvora». Aunque este mocoso usaba el término hijos de puta, sus vulgaridades no eran regaños sino solo una forma de expresión. En cuanto a su apariencia, parecía el tipo de miembro de la tripulación que constantemente les daba palmaditas a los miembros de su tripulación y les decía: «Hiciste bien, colega». Después de escucharlo, Sellan pudo percibir que se trataba de un pirata experto en utilizar pólvora y cañones. Sin embargo, su atención se centró de inmediato en el castillo de niebla y la explosión que estremeció la tierra que acababa de ocurrir. Quizás, en medio del castillo y el humo negro, un personaje de la historia había causado esta explosión. Sin embargo, esta fue realmente una escena de explosión a gran escala. Simplemente no era realista en comparación con los desarrollos tecnológicos de esta era de piratas del Caribe. Solo tomando el dicho del experto en cañones, debe haber al menos 100 cubos de pólvora. En esta época, la mayoría de las cosas se hacían con roble, y el uso total de pólvora superaría los 100 kilogramos para provocar tal explosión. Por lo tanto, para una persona que nunca antes ha operado una excavadora, mover 100 cubos de pólvora requeriría equipos de construcción extremadamente grandes o algo así. A menos que todos los guardias de patrulla de Tortuga estuvieran ciegos, definitivamente habrían visto un equipo tan grande. Por lo tanto, este fenómeno probablemente fue causado por un concursante. Solo un competidor podría usar explosivos tan inmensos y poderosos, y solo un competidor se atrevería a arruinar la paz de una tierra neutral como Tortuga, que había experimentado años de paz. Por lo tanto, ese concursante debe haber desencadenado tal explosión para satisfacer un objetivo personal. Actualmente, Sellan tenía un destello de inspiración en su mente, como si hubiera encontrado la clave para una pregunta en particular que lo estaba molestando. Pero justo cuando encontró la respuesta, en realidad olvidó esa pregunta. Actualmente, el puerto era un mar de confusión y caos. Se podían ver algunas figuras apresuradas y urgentes que se alejaban corriendo como una manada de ratones asustados que huyen de un gato. Esos deberían ser los concursantes que habían cometido el acto. Un grupo de patrulleros de Tortuga los perseguía con las armas en alto. Habiendo recibido una orden de matar, los guardias seguían persistentemente a esos concursantes. Mientras corrían, a menos de 100 metros de Sellan, de repente, desde un lado, se escuchó un largo relincho. Este sonido sonaba como un caballo, pero extrañamente, las personas que escucharon esto simultáneamente se estremecieron, como si alguien les hubiera echado un balde de agua helada encima, y sus vasos sanguíneos estuvieran llenos de frialdad. Una casa de madera a un lado implosionó repentinamente en el interior, mientras las astillas de madera explotaban desordenadamente. Entonces, un enorme caballo saltó de él como si estuviera volando por el cielo. Este caballo era tan alto como 2 personas. Sus músculos se abultaron e hincharon como si fueran a desgarrar su propia piel. Sus ojos estaban cubiertos con un parche negro en el ojo, su crin y cola se balanceaban suavemente y mostraban un rastro de aire frío azul, que subía en espiral lentamente como humo. Había una silla de montar roja llameante en su espalda, tan brillante como la tela roja que se usa en los duelos de bueyes. El jinete parecía tener unos 40 años, era extremadamente estable y no necesitaba sujetarse de ninguna correa. Tenía un pequeño bigote que parecía el de la nobleza española, pero su barbilla estaba perfectamente afeitada. Con un sombrero negro de estilo occidental, tenía un par de ojos agudos pero sombríos. Mirando a los concursantes, sacó un mosquete corto de chispa. Las armas de fuego actuales eran los mosquetes manuales primitivos básicos con una cuerda de fuego que tenía que encenderse con un fósforo. Para lanzar una sola ronda, requirió mucho tiempo de preparación. Sin embargo,
Una vez que este jinete sacó su mosquete, la cuerda de fuego de su mosquete se encendió automáticamente, donde la chispa se aceleró en el barril negro. Auge. Los vapores de carbón se elevaron del barril, y Sellan pudo sentir que el vello de su espalda se endurecía lentamente. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio que el primer competidor hacía todo lo posible por evadir. Sin embargo, después de que sonó el disparo, una parte de la mitad superior de su cuerpo explotó y quedó gravemente mutilada. Esta escena era como la de una enorme sandía explotando en un instante, mientras su carne y hueso se fragmentaban miserablemente en pequeños pedazos. Las personas, los objetos y las tiendas de los alrededores dentro de un radio de 7 a 8 metros estaban cubiertos con una capa roja y despedían un olor a pescado. Lo extraño fue que la parte inferior del cuerpo del concursante estaba perfectamente intacta, ya que sus piernas corrieron unos pasos más después de la explosión de su otra mitad, antes de perder el equilibrio y colapsar en la calle. La sangre fluyó por todas partes, formando gradualmente un estanque de sangre carmesí. Después de presenciar esta horrible escena, era inimaginable lo que sentirían los demás concursantes. Mirándose el uno al otro, gritaron frenéticamente mientras se dispersaban para escapar. Dos de ellos, después de correr hacia una orilla cercana, inmediatamente comenzaron a empujar una pequeña embarcación. Sintiéndose ansiosos como un perro callejero, remaron frenéticamente hacia el mar. Obviamente, entendieron la debilidad del jinete, que no podía entrar al agua. Ese caballo galopaba rápidamente, sin embargo, cuando llegó a la orilla, el bote ya estaba a 50 a 60 metros y todavía se alejaba remando. Cuando todos pensaron que el jinete estaba indefenso ante tales circunstancias, en realidad apretó las riendas. Ese caballo se puso de pie sobre sus talones traseros como una persona normal, dejando escapar un triste relincho, roció un aire frío azul helado de sus fosas nasales. Bajo el brillo del sol de la tarde, el aire frío era brillante y translúcido. La luz que emitía liberaba la impresión de una horrible sensación helada. Después de eso, el caballo pateó con fuerza y saltó al mar. Sus pezuñas eran del tamaño de un lavabo. Cuando entró en contacto con el agua, el área se solidificó en una capa helada de color azul claro. Estaba tan claro que aún se podían ver las aguas que fluían debajo. El caballo luego estalló en una carga desenfrenada. Debajo de sus cascos, dejó un rastro de niebla blanca helada, causando que los 2 a 3 metros circundantes se congelen. A medida que el caballo pasaba, la capa de hielo detrás se derretiría rápidamente. Mirando desde lejos, era como si se estuviera formando un camino de hielo blanco hacia el bote que no escapaba tan lejos. Solo bastaron 10 segundos para que el caballo alcanzara a los dos concursantes horrorizados. A pesar de eso, la fuerza de voluntad aún surgió dentro de ellos, ya que tenían la intención de resistir. Sin embargo, ese jinete sacó su espada, antes de levantarla rápidamente y cortarla con la fuerza destructiva de un rayo. Las acciones de los dos concursantes se estancaron momentáneamente seguidas de un baño de sangre. Eran como hierba que estaba siendo triturada por esa espada. El jinete dejó escapar un rugido asesino que resonó en todo el puerto. Reciban toda la ira de la familia Foque. Escoria y gusanos. ¿Ese es el pequeño señor Foque? Sellan sobrevuela a un pirata cercano hablando con su camarada. Su camarada parecía estar bastante bien informado. Bajando el tono, habló. Así es, él pertenece a las últimas generaciones de la familia Foque, ese caballo se llamará Momore. Se rumorea que un espíritu demoníaco reside en él, y podría ser el caballo de Bernard Fock. Solo la gente de la familia Foque puede domarlo y convertirse en su amo. 53 corrientes subterráneas apresuradas. En ese momento, Little Lord Fock ya había montado su caballo de regreso al puerto, usando un tono de advertencia que reprendió. Basura que tienen ojos en la parte posterior de sus cerebros. Incluso estos idiotas no tienen ninguna posibilidad. Coloca la cruz en los patios del puerto, clava los 2 malditos cadáveres. Hágale saber las consecuencias de causar problemas en este sagrado puerto libre. Su carne se pudrirá al sol, y sus almas serán humilladas en la tortura de esta corte. Cuando suene la campana a medianoche,
Quiero ver al resto de esa escoria criminal clavada en cruces. Date prisa. Después de que el pequeño Foque terminó de hablar, no descansó sino que inmediatamente montó su caballo, Momore, de regreso al castillo que aún estaba envuelto en smog negro. En este momento, una voz baja y ronca entró repentinamente. Dijo, fuerte en apariencia pero débil en realidad. Al escuchar esto, Sellan no pudo evitar reírse un poco. Giró la cabeza pero todo lo que vio fue un lío de personas, no tenía idea de quién era el que hablaba. Sin embargo, pudo ver claramente la codicia y las malas intenciones en los ojos de algunos piratas. Las acciones del pequeño Lord Fox son una tontería. 30 minutos después de los hechos, a bordo del barco Bell and Mac, Amand levantó suavemente las manos y proclamó. A su lado, había un hombre que llevaba un sombrero marrón estilo occidental, era el navegante Siae. Actualmente, el comportamiento de Siae hacia Amand era extremadamente humilde, era completamente la forma en que un sirviente trata a su amo con miedo y respeto. Este lugar ha disfrutado de la paz durante demasiado tiempo, quién sabe cuántos pares de ojos estaban observando los eventos caóticos de hoy. Si la familia Foque no hubiera dicho una palabra pero hubiera capturado y asesinado a todos los criminales hoy, entonces todos reconocerían eso. El control de la familia Foque sobre el puerto de Tortuga no ha disminuido, pero ahora, jaja. Los ojos de Amand parpadearon, extendiendo sus manos para tocar la suave empuñadura en su cintura, murmuró. Pero, si Little Lord Fox no tomara represalias, sería peor. Esos tontos guardias de patrulla normalmente pueden lidiar con pequeños alborotos. Sin embargo, una vez que estalla un gran problema, son como moscas domésticas sin cabeza, golpeando sus cabezas pero nada pasa. Al principio, si no fuera por Little Lord Fox montado en el caballo demoníaco, Momore, para eliminar la amenaza, esos piratas comunes probablemente estarían emocionalmente excitados. Siae inclinó la cabeza para mirar el soleado puerto de Tortuga. Sus ojos contenían cierta codicia y ambición. El puerto de Tortuga era una ruta de navegación principal en el Mar Caribe. Durante 70 años completos había acumulado riqueza. Probablemente podría comprar la mitad de Gran Bretaña a estas alturas. Sin embargo, el sol siempre se ponía. La imponente figura de Amen se mantuvo firme, mientras que Siae frunció el ceño, colgando sus párpados, respondió con calma. Tal vez el pequeño Lord Fox había arruinado su propio trabajo, aún así, todos fuimos testigos, esa pistola, esa espada y la amenaza de ese caballo mortal. Mientras esos tres objetos místicos permanezcan, nadie se atrevería a ir contra el gloria de la familia Foque. El rostro severo de Amand cambió a una mueca siniestra. Si toda la familia Foque solo poseyera esos tres elementos que pertenecen a los muertos, el día del juicio final llegará más temprano que tarde. No importa si es el dueño de Black Pearl, Old Jack, o incluso el dueño de Queen Anne's Revenge, Blackbeard, ellos no pestañearían ante esos tres objetos místicos. Old Jack está actualmente protegido por la ley, él mismo es un jefe tribal de un tribu estadounidense de cazadores de cabezas. Hace 10 años, Barbanegra ya había comenzado a dominar la magia oscura de los cultos vudú. Actualmente se informa que todavía están buscando el mecanismo secreto de asesinato de la venganza de la reina Ana. Si no fuera por el capitán del Flying Dutchman, Davy Jones, que es un tipo vagamente neutral, el puerto de Tortuga habría sido arrasado hace mucho tiempo. Siae se detuvo humildemente, se dio cuenta de que Amand estaba hablando más de lo habitual hoy, y la información que filtró era del tipo que necesitaba sangre y muerte para intercambiar. Sin embargo, Amand casualmente respiró hondo y continuó hablando. Los vientos del Mar Caribe están comenzando a traer sonidos de sangre y luto, siento que habrá un gran cambio en los próximos días. Normalmente cierro los ojos a la política entre tú y Scarface Harry, sin embargo, en este momento toda la tripulación del Bell and Mac debe unirse y aprovechar esta arriesgada pero inmensa oportunidad de acumular algunos méritos. Bajo la visión de Halcón de Amand, Siae solo podía sentir con la cabeza y no atreverse a tener otras nociones en la cabeza. Aún así, nadie podía comprender lo que realmente estaba pasando en su corazón. Bajo el mando de Little Lord Fox, los guardias del puerto de Tortuga se unieron frenéticamente.
barriendo todo el puerto boca abajo. Seiyan era actualmente un miembro de la tripulación de Baoan Mag, por lo tanto, naturalmente podía observar desde un lado. Sintió que aunque los guardias eran bastante valientes, sus cualidades eran inferiores a las del gobierno oficial. La forma en que registraron y arrestaron fue cruda, regañando en voz alta y aceptando sobornos, antes de finalmente arrestar casualmente a algunos vagabundos inmóviles para informar sobre sus actividades. Al ver tal absurdo, no era de extrañar que esos piratas viciosos albergaran pensamientos astutos. Para ellos, solo el poder absoluto y la espada podrían someterlos al respeto. De repente, se escuchó una explosión amortiguada desde el lado oeste del puerto. Este sonido aún era relativamente extraño para los piratas. Sin embargo, Seiyan pudo deducir que era el sonido de una granada. Sin duda, esos matones locales de un guardia de patrulla habían logrado ganarse un mérito. Probablemente habían encontrado el nido de los concursantes restantes. Seiyan estaba actualmente parado en una ladera distante, por lo tanto, podía observar todo claramente. En medio del puerto, dos casas antiguas se habían sacudido un par de veces antes de derrumbarse finalmente, dejando un montón de cenizas flotantes y caucho. 5 a 6 figuras luego se fueron rápidamente por separado. Los 3 guardias de patrulla que los rodeaban parecían no tener idea de qué hacer, ya que los refuerzos lejanos todavía corrían hacia aquí y estaban a unos cientos de metros de distancia. Posteriormente, una gran persecución comenzó una vez más. Los piratas en el puerto no tenían ninguna intención de ser buenos ciudadanos, ya que estallaron en risas y burlas. En todas partes, los espectadores silbaban y continuaban charlando. Después de ver cómo se desarrollaba este escenario, el corazón de Seiyan se aceleró cuando inmediatamente se apresuró a un lugar en particular. No mucho después, delante de él estaba un competidor sin aliento y sus guardias de patrulla de tortuga que lo perseguían persistentemente. La apariencia de este concursante era similar a la de la mayoría de los piratas comunes: piel bronceada, los rasgos faciales de un hombre de 30 a 35 años, un pañuelo negro anudado desordenadamente, un collar de conchas barato colgado en la parte posterior de su cuello, usando un interior camisa ajustada. Los pantalones eran de color negro grisáceo con textura de arpillera y polvo cubriéndolos, y sus pies estaban cubiertos con medias y pantuflas andrajosas. Tomando grandes bocanadas de aire, miraba ansiosamente hacia atrás cada pocos pasos. Reveló una mirada de pánico extremo, y un aire de desesperación se filtró de sus ojos. Sin duda, correr cuesta arriba y mantener un ritmo rápido consumiría una gran cantidad de energía que estaba ligada al físico. Por lo tanto, la velocidad de carrera de este concursante comenzó a mostrar signos de debilidad, mientras el guardia de la patrulla que lo perseguía cerraba la brecha, centímetro a centímetro. Seiyan usó su capacidad de perspicacia en el guardia de patrulla que estaba detrás y recibió una lista de detalles de atributos. Kautz, dice. Guardia de patrulla clase 2 del puerto de Tortuga. Altura 5 pies y 7 pulgadas. Peso 73 kilogramos. Fuerza 7 puntos. Agilidad 8 puntos. Físico 5 puntos. Sentido perceptivo 11 puntos. Encanto 7 puntos. Inteligencia 3 puntos. Espíritu 6 puntos. Combate cuerpo a cuerpo básico el Biel 1, resistencia básica el Biel 1. Guardia de patrulla clase 2, habilidad especial de equipo de patrulla, pasivo trabajo en equipo el Biel 1 para los que están acostumbrados a trabajar como guardias de equipo. Si un aliado está a su lado, su poder aumentará considerablemente. Cada vez que se une un aliado adicional, los atributos del grupo aumentarán en 10, el aumento máximo es 100. Habilidad especial de guardia de patrulla clase 2, pasiva tenacidad del Biel 1, aumento adicional de 200 HP. Mientras Seiyan estaba examinando los atributos del guardia, el concursante se zambulló de cabeza en una pequeña cabaña en la mitad de la colina, la misma cabaña que fue el primer escondite de Seiyan cuando entró en este mundo. Obviamente, ese concursante había sentido que el guardia estaba a punto de alcanzarlo y quería tomar prestadas estas estructuras complicadas para sacudirse a sus oponentes. Seiyan giró la cabeza para mirar hacia el puerto,
como se esperaba, otros 3 guardias que lo perseguían se sintieron extremadamente relajados en esta situación. Probablemente fue porque esto daría lugar a una situación de 1 contra 1, por lo que se separaron para perseguir al resto de los concursantes que huían. Mirando el desarrollo de esta serie de eventos, Seiyan filtró una mueca burlona en su rostro, mientras se acercaba lentamente alrededor de las cabañas a esa cabaña en particular. Cuando entró en este complicado distrito de cabañas, dice, Kautz comenzó a sentir que algo andaba mal, por lo que inmediatamente sacó su espada ancha de su cintura cuando se acercó a su objetivo. Con mucha precisión, golpeó hacia la pierna del enemigo. Lanzando un rugido, el concursante cayó al suelo y se alejó rodando. Rodando y arrastrándose, ese concursante se recuperó e intentó escapar por el frente. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Al darse la vuelta para mirar, vio a, dice, Kautz riendo siniestramente con las manos cruzadas sobre el pecho. Caminando paso a paso hacia adelante, su espada ancha estaba una vez más atada a su cintura. Esta escena se parecía a un gato jugando con un ratón. Ese concursante apretó los dientes. Sus ojos se llenaron de desesperación cuando sacó una daga de su cintura, antes de gritar salvajemente. «¡No te acerques!». 54 Guinea dorada de la quinta serie de Edward. Dice, Kautz fingió no escuchar nada, mientras se burlaba y avanzaba poco a poco. Los ojos de ese concursante estaban llenos de desesperación, mientras agitaba su daga salvajemente en resistencia. Finalmente logró asestar un golpe en el brazo de su enemigo, pero solo sirvió para alimentar la naturaleza viciosa del guardia. Patadas y puñetazos, el guardia llovió con golpes violentos. Obviamente, este concursante no tenía muchas habilidades de combate cuerpo a cuerpo, aunque hizo todo lo posible para bloquear y evadir, aún así fue golpeado hasta la pulpa. Su rostro estaba magullado con sangre saliendo de sus facciones, y estaba llorando miserablemente. Cuando, dice, Kautz finalmente se sintió impaciente, blandió su espada ancha una vez más desde su cintura, antes de cortarla sin piedad. Con un sonido desgarrador, una enorme herida se abrió en la mano del concursante, mientras la sangre fresca fluía y empapaba su camisa. El concursante no gritó en absoluto. Sin embargo, de inmediato, un segundo corte se precipitó hacia abajo una vez más, a lo que el concursante intentó alejarse rodando. Gritando de agonía esta vez, su espalda había sido fuertemente cortada. Levantando la cabeza, luego gritó desesperado. «¡Muramos juntos!». Extendiendo ambas manos mientras gritaba, en este momento crítico, una figura atravesó las paredes de la cabaña y entró en la cabaña misma. Esta figura se abalanzó sobre, dice, Kautz, tirándolo al suelo, comenzaron a forcejear entre ellos. Después de eso, toda la cabaña de madera se derrumbó repentinamente, dejando una estela de polvo y escombros, que los presionaba con fuerza debajo. La persona que atacó fue, naturalmente, Seiyan. Ya había calculado de antemano hacer una entrada en un momento tan crítico. Era más fuerte en todos los atributos básicos y comenzó la batalla en un ambiente que era beneficioso para él. Después de derribar, también arrojó a un lado la espada ancha. Sin embargo, para asombro de Seiyan, la capacidad de combate cuerpo a cuerpo de, dice, Kautz era relativamente feroz. Además, su alto HP de 250 puntos le hizo sentir una sensación de impotencia. Afortunadamente, este tipo estaba luchando solo, si tenía aliados con él, entonces la habilidad pasiva especial del guardia de patrulla, trabajo en equipo, se activaría. Si ese fuera el caso, incluso Seiyan no podría escapar. A estas alturas, el exoesqueleto de acero cobalto de su brazo izquierdo finalmente estaba en juego. Podía dejar caer la defensa del enemigo y herirlo, y el arma también provocaba 18 a 19 puntos estables de daño y reducía en gran medida las posibilidades de fluctuación. A pesar de eso, los puños de, dice, Kautz estaban manchados con la sangre de Seiyan, ya que magulló el cuerpo de Seiyan repetidamente. No obstante, debido a la habilidad innata de resistencia de Seiyan, su nivel de amenaza se redujo a uno aceptable. Al ver que no podía vencer a su enemigo, dice, Kautz soltó un grito frenético,
balanceando su mano derecha poderosamente, usó su dedo medio convulso para presionar el ojo izquierdo de Seiyan. Podía sentir la humedad del globo ocular, creyendo que su enemigo intentaría esquivar tal ataque que le daría la oportunidad de escapar. Sin embargo, el rostro de Seiyan permaneció sombrío como el granito, como si su oponente estuviera presionando el globo ocular de otra persona y no el suyo en su lugar. Levantando su izquierda primero, un resplandor metálico cegador brilló arriba mientras usaba su poder para perforarlo. Un fuerte golpe hizo eco. Seiyan levantó suavemente su puño izquierdo de la garganta mutilada del enemigo, mientras usaba instintivamente su mano derecha para masajear su ojo izquierdo rojo e hinchado. Seiyan apareció en bastante mal estado, mientras los moretones cubrían su rostro en parches con sangre fresca saliendo de la comisura de sus labios. Respectivamente, su HP se había reducido en 70 puntos. Esto se debió principalmente a que, dice Kautz, de repente se volvió loco y tomó represalias cuando su HP cayó por debajo de los 20 puntos. Debido a que Seiyan quería evitar que huyera, solo podía recibir golpes de frente que podrían haberse evadido fácilmente. En verdad, las palabras de Scarface Harry fueron bastante precisas. La falta de habilidades de combate adecuadas del Seiyan actual siempre fue uno de sus mayores defectos. Si no fuera brillante en sus intrigas y se hubiera trazado continuamente una ruta ventajosa para sí mismo, no habría podido salir tan barato tantas veces en este mundo. Después de matar a este guardia de patrulla de Tortuga, Seiyan sintió que su reputación mundial pirata había aumentado en 50 puntos. Utilizando el botín clave que dejó caer el guardia, Seiyan abrió el cofre respectivo. El cofre tenía un estilo especial de la época de los piratas, textura de madera de roble, y en su superficie había varias marcas de corte de espadas. Tenía una cerradura de cobre obsoleta. Seiyan abrió lentamente la tapa del cofre, y adentro, en la esquina, solo había un viejo bolso de lino, y debajo del bolso había un anillo de bronce. El bolso se veía extremadamente arrugado. Seiyan lo levantó para observar, ni siquiera se escuchó el dulce sonido de las monedas al sonar. En este momento, Seiyan recordó de repente el nombre de este guardia de patrulla, dice Kautz. Maldito mocoso, perdió toda su riqueza y por eso salió a trabajar. Seiyan aflojó los hilos del bolso con gran aprensión, antes de darle la vuelta al bolso. Al mismo tiempo, podía sentir algunos objetos metálicos golpeándose entre sí mientras producía chasquidos. Seiyan inmediatamente sintió una pizca de alegría porque, debajo de los 5 o 6 centavos y los 3 chelines, había una moneda de oro. Esta moneda de oro brillaba con resplandor, parecía nueva y ciertamente no era un objeto ordinario. Esta moneda de oro tenía varios caracteres complicados tejidos, y en el otro lado había un jinete levantando su espada en una pose impresionante. Seiyan luego recibió una notificación. Has adquirido una guinea dorada de la quinta serie de Edward. Guinea de la quinta serie de Edward, objeto precioso, moneda valiosa, tiene valor de colección. A ciertos personajes de la historia les encantaría, forjado con 22K de oro, su valor es 10 veces mayor que el de una libra esterlina ordinaria. Puede usar esto como moneda normal, y puede ser sacado de este mundo, para ser intercambiado en el reino de las pesadillas por 400 puntos de utilidad. Después de que Seiyan recogió el anillo de latón, se dio cuenta de que en la parte posterior estaba escrito, no tasado. Estaba bastante asombrado, porque antes de esto, nunca se había encontrado con un accesorio tipo anillo que necesitara ser evaluado. Inmediatamente se quedó con el anillo. Mirando a su alrededor, se burló y continuó persiguiéndolo. El objetivo de Seiyan era, sin duda, ese concursante que acababa de rescatar. Ese tipo no tenía sentido de la gratitud y ya se había ido. A pesar de eso, su físico no era muy bueno y su fuerza regenerativa tampoco era fuerte. Después de que Kautz le cortó la pierna, solo pudo alejarse cojeando y no llegó muy lejos. Seiyan se apresuró con un semblante sombrío. Ese concursante todavía reveló un comportamiento nervioso. Además, tenía que buscar constantemente a los guardias de patrulla además de su lesión en la pierna, ya se tambaleaba cuando Seiyan lo alcanzó. Se dio cuenta de que ya no podía escapar y, por lo tanto,
Se sentó en el suelo mientras esbozaba una sonrisa en su rostro. Oye, amigo, qué bueno que estés bien. Este lisiado sería inútil quedándose allí, por lo tanto, me fui primero. Sellan lo observó con frialdad y respondió. ¿Es así como tratas a tu salvador? El rostro de este concursante se puso pálido y tartamudeó con sus palabras. No me puedes culpar. Incluso Caldas, una persona tan fuerte, murió cuando estos guardias se juntaron y lo golpearon. ¿Cómo iba a saber que eras tan fuerte? De hecho, lograste hacer que el guardia retrocediera y acabar con él. Sellan respondió con frialdad. ¿Qué tan fuerte era ese Caldas? Ese tipo dio una respuesta amortiguada. ¿Cómo no es fuerte? Es una persona que comenzó junto con Bosnek. Se rumorea que ya experimentó cerca de 6 mundos de películas. Es una bestia cuya fuerza supera los 23 puntos. Sin embargo, cuando nos enteramos, él ni siquiera pudo durar un minuto contra estos guardias de la patrulla portuaria. Ni siquiera tuvo la oportunidad de escapar. El corazón de Sellan dio un vuelco, riendo respondió. ¿Con cuántos guardias se enfrentó? Este concursante se quedó atónito y luego respondió. Era un grupo. Esa vez Caldas estaba a cargo de vigilar después de que se rompiera la puerta trasera del castillo. Escapando de allí, hay un camino estrecho y empinado y sinuoso, y al lado estaba el acantilado. Aunque había muchos guardias de patrulla persiguiéndolos. Nosotros, solo una persona podía pasar por ese camino a la vez. Si supiéramos que Caldas sería derrotado tan rápido, no nos veríamos reducidos a un estado tan lamentable después de la explosión. Sellan se rió burlonamente y preguntó. Entonces, ¿estás diciendo que aunque se enfrentó a un solo guardia, detrás de ese guardia había una multitud de otros? Así es. Ese concursante respondió. Sellan continuó. Esos guardias tienen una habilidad pasiva. Cada vez que hay un aliado cerca de ellos, sus atributos individuales aumentarán en 10, lo más alto que pueden alcanzar es 100. Además, este es un mero guardia de patrulla de clase 2. Si Caldas se hubiera enfrentado a esos guardias de patrulla de clase superior, sus bonos de habilidad pasiva definitivamente serían más locos. Además, algunos de estos guardias pueden poseer habilidades de combate de largo alcance. Por lo que puedo decir, Caldas que dura tanto tiempo ya es bastante valiente. El concursante se quedó estupefacto, dudó y luego respondió. Entonces, justo ahora ese guardia de patrulla. Sellan habló en voz baja. Él era solo un guardia de patrulla clase 2, además estaba solo, para calmarlo no requirió mucho esfuerzo. Actualmente, este concursante miraba a Sellan con una expresión peculiar. Sin duda, estaba mirando a Sellan con sentimientos como valiente, frío por fuera pero cálido por dentro y bien informado. Haciendo una pausa por un momento, extendió su mano. Me disculpé por lo que sucedió antes. Mi nombre es Chris, ¿puedo saber tu nombre? Sellan se rió y respondió. Puedes llamarme Simenian. Como no hay nada más, me despediré. ¿Te estás yendo? Chris se sentía aburrido mientras luchaba por encontrar las palabras que necesitaba. Después de que Sellan se alejó bastante, de repente se adelantó y gritó, «Espera. Espera. No me dejes atrás». 55 razón. En este momento, los otros guardias de la patrulla del puerto no le prestaron mucha atención a esta colina. Sin embargo, una vez que Kaut se retrasaba en regresar, inmediatamente enviaban gente a investigar. Por lo tanto, Chris fue extremadamente claro. Basado en su estimación del poder reinante en el puerto de Tortuga, sin importar si se había preparado de antemano para recibir a cualquier agresor o continuar escondido, pondrían el lugar patas arriba para encontrarlo. Además, su condición era desventajosa, e incluso si no estaba herido, todavía habría una alta probabilidad de que lo capturaran. Dado que no fue fácil para él conocer a un tipo tan grosero pero justo, ¿cómo podría simplemente dejarlo ir? Sellan lo escuchó gritar y se dio la vuelta para exigir. ¿Qué más quieres? Chris con lágrimas en los ojos respondió. Respetado Jan, mire mi condición,
¿cómo podría escapar? Si me vas a dejar aquí para esperar mi muerte, no deberías haberme rescatado antes. Sellan se encogió de hombros y dijo. Por tus palabras, probablemente tengas una fiesta, ¿verdad? Tus camaradas no pueden salvarte. Negando con la cabeza, argumentó Quest. Probablemente ya han zarpado. El barco del jefe Neck puede sumergirse bajo el agua y no ser descubierto. Jaiz. Si fuera el día anterior, definitivamente me rescatarían. Sin embargo, ni siquiera puedo hacer mucho con mi estado actual. Seguramente me abandonarán. Sellan curvó los labios y dijo. Ya te salvé una vez, ¿no? Más importante aún, salvarte no es mi motivo principal. Si no hubiera confirmado que podía derribar esa guardia, nunca habría actuado. Actualmente, todo el puerto de Tortuga está en una gran cacería humana. Si te ayudo, ¿no sería equivalente a pisarme a mí mismo? Por favor, dame una razón para hacerlo. El discurso de Sellan fue extremadamente razonable. Si aceptaba de inmediato, Juez probablemente tendría ciertas sospechas. El chico luego respondió sin rodeos. Probablemente estés solo, ¿verdad? Puedo recomendarte que te unas a nuestro grupo. Sellan sintió que brotaba un escepticismo indistinto y confuso dentro de su corazón, como si uno más fuera a atravesarlo. Por lo tanto, a propósito actuó con indiferencia y respondió. ¿Unirme a tu grupo? Si tu grupo fuera tan confiable, ¿me rogarías por ayuda? El rostro de Quest se puso rojo. Todavía, respondió con sinceridad. Señor Jan, debe comprender que la fuerza de un grupo no se puede comparar con una sola persona. En un lugar tan peligroso y extraño como el reino de las pesadillas, la fuerza de una persona se considera muy pequeña. Solo un grupo puede darle una mejor oportunidad de supervivencia. Con respecto a esta vez, fue un accidente, sigo a que no desencadenara estúpidamente una misión oculta y aumentara la dificultad. Entonces creo que estaríamos actualmente en el Dubái del mundo actual en un bonito yate disfrutando del vino junto con caviar de alta calidad. Sellan simplemente se burló y dijo. Cuanta más gente, menores las ganancias. Además, el reino de las pesadillas es un lugar extremadamente tacaño. Sin exposición a grandes riesgos, no habría recompensas generosas. ¿Tanta gente compartiendo un pedazo de pastel? ¿Cuánto puede comer una persona? Mi experiencia mundial anterior me permitió recibir 2 piezas de equipo. ¿Qué hay de su señor Cress? Además, no creo que un grupo así divida sus botines de manera equitativa. Cuanto mejor sea el botín, lo más probable es que vaya a los bolsillos de su jefe Neck. Cress respondió al instante. Sí, admito que lo que dices es cierto. Sin embargo, si por eso descuidas la importancia de la fuerza de un grupo, entonces no estás mirando el panorama general. Antes de unirme al grupo, mi conclusión mundial y la tasa de éxito de la misión o cualquier lado, el puntaje de la misión siempre estaría por debajo del 50%. Los puntos de atributos gratuitos que recibí siempre serían un punto. Las recompensas de puntos potenciales y de utilidad también fueron patéticas. Sin embargo, después de unirme a la fiesta, aunque la cantidad de botines divididos fue relativamente menor, la tasa de exploración del escenario y el puntaje de éxito de la misión aumentó considerablemente. Con una mayor fuerza de mano de obra, cumplir la misión también sería mucho más fácil. Las recompensas de puntos de utilidad adicionales también aumentarían varias veces. Si puedo regresar con vida esta vez, podría recibir un total de 2.000 o más puntos de utilidad. Vale la pena unirse a una fiesta. Después de escuchar a Quest, pareció como si un rayo golpeara la mente de Sellan. Su manto de escepticismo y confusión fue borrado. Después de completar el mundo Terminator, siempre tuvo este arrepentimiento. Su puntaje de finalización de misión personal solo había sido del 53%. Además, eliminar a esos 2 aterradores del 750 Terminator ya había provocado que Sellan utilizara toda su fuerza. Si fuera otra persona, tampoco lo habría hecho mejor. Sin embargo, este tipo de actuación solo le había valido un puntaje de finalización del 53%. Apenas fue un puntaje de aprobación. ¿Qué tipo de actuación sería entonces digna de una puntuación del 100%?
En ese momento, deliberó durante tanto tiempo pero no pudo encontrar una explicación. Sin embargo, mirando en perspectiva ahora, solo había una palabra. Fiesta. Este maldito reino alienta a formar grupos, alienta a los concursantes a unirse. Si esa vez me hubiera asociado con ese Casider muerto. Si me hubiera asociado con el barbudo cuando recién entré en un mundo de pesadilla, formando una sociedad con él, la mente de Sellan bullía con dos de esas nociones, luego confirmó fácilmente su decisión, podría haber logrado mucho más. Pero, los riesgos que tengo que tomar definitivamente aumentarían, confiando mi espalda a esos dos bastardos. Entonces, las recompensas por las que luché minuciosamente por mí mismo tendrían que dividirse en partes iguales con ellos. En tus sueños. Una duda brilló en su corazón. Si los puntos potenciales y los puntos de utilidad están directamente relacionados y determinados por la tasa de finalización de la misión y la puntuación, entonces los puntos de atributos gratuitos básicos de recompensa están determinados por qué. Juez, al ver el estado pensativo de Sellan, pensó que había logrado persuadirlo y continuó animándolo. Sí, un nuevo miembro que quiera unirse tendría que pagar el 50% de sus puntos de utilidad y el 50% de sus puntos potenciales cada vez que termine una misión. Pero, los riesgos que enfrentará se reducirán considerablemente, definitivamente no será así. Mayor que ir solo. Además, si demuestras poseer una gran fuerza, tu alcance de autoridad y privilegios también aumentarán. Por ejemplo, ya no tengo que pagar ningún punto de utilidad. Además, mis contribuciones a esta misión de infiltración en el castillo fueron inmenso. Por lo tanto, si puedo regresar con vida, puedo participar en los dividendos de bonificación y puedo adquirir los puntos de utilidad del miembro de rango más bajo. Jan, posees una tremenda destreza en el combate cuerpo a cuerpo, puedes llenar el vacío dejado por la muerte de Caldas. Créeme, vamos. Sellan dudó un momento, antes de bajar la cabeza y preguntar. ¿Cómo sabría que lo que estás diciendo es verdad? Juez respondió apresuradamente. ¿Cómo podría ser falso? No me digas que crees que una sola persona es capaz de causar tal explosión en el castillo. Ese lugar esconde una gran cantidad de secretos, e incluso contiene tesoros. Sellan miró fijamente a Chris. ¿Tesoros? Chris asintió, diciendo sinceramente. ¿Qué tal esto? Si estás dispuesto a salvarme, además de recomendarte que ingreses a nuestra fiesta Triple K, también te mostraré un informe de alto valor. Este informe te permitirá recibir una misión oculta de dificultad de nivel B. Sellan se negó a asentir con la cabeza. Chris apretó los dientes y sacó una bala amarilla brillante. Tú ganas. Añadiré esto. Sellan recibió simultáneamente los detalles del artículo. Exquisita bala de 7,62 milímetros. Condición, extremadamente buena. Origen, Estados Unidos de América, Ohio. Fábrica de municiones de Springfield. Rareza del equipo, azul claro. Después de cargar en el arma de fuego, permite que tu próximo ataque de largo alcance aumente en 30 puntos. Uso, requiere material inflamable cerca de 10 HP del usuario, eliminando la sangre del cuerpo del usuario, efecto de mareo. Descripción, deseo que nuestro país nos ame como lo amamos nosotros. Puntaje de batalla de equipo, 5. Sellan miró a Chris por un momento, finalmente extendió su mano y dijo. Trato. En este momento, los guardias de la patrulla del puerto habían concluido su persecución. No lo terminaron con las manos vacías, atraparon a alguien y regresaron triunfantes. Luego descubrieron aproximadamente que Kautz había desaparecido y habían comenzado a hacer los preparativos para que la gente subiera a la colina para buscar. Desde lejos, Sellan pudo ver al mocoso desafortunado que fue atrapado. ¿Qué pasa si él les dice a ustedes? Chris se sorprendió y respondió. No me digas que no conoces el castigo por filtrar información relevante sobre el reino de las pesadillas a los personajes del mundo. Es lo mismo que usar tus habilidades del reino de las pesadillas en el mundo actual. Los castigos son severos. Créeme,
Nunca querrías estar en el extremo receptor de tales castigos. Oh, mierda, ya han comenzado a avanzar hacia aquí. Jan. Nunca olvides nuestro acuerdo. Sellan respondió suavemente. Por supuesto que no, movámonos. Vamos a desviarnos por la ladera, una vez que regresemos al muelle del puerto primero, ya veremos. Juez estaba asombrado cuando exclamó. Cielos, ¿qué estás pensando? Sellan preguntó. ¿No me digas que no obtuviste la misión principal de encontrar trabajo esta tarde? Por supuesto, aunque lamentablemente, hicimos todo lo posible, pero solo pudimos persuadir al capitán Garfio, una persona sin nombre y sin reputación, para que nos recibiera. Su maldito barco solo podía llevar a 10 hombres. Todavía exigía tarifas de embarque, por lo tanto, el cadáver del capitán Garfio debería estar actualmente arrastrado unos cientos de millas hacia el mar. Sellan asintió con la cabeza y dijo. Mi otra identidad es el miembro de la tripulación del Bell Mag, porque me deshice del jefe de tripulación del barco. El respetado capitán Amand anunció que reemplacé su puesto. Los ojos de Quest estaban muy abiertos con asombro, encontrando difícil tragar su saliva. ¿Amand? ¿Ese Amand? Sellan respondió con calma. Sí, ese Amand, uno de los futuros 7 Pirate Lords, el Pirate Lord del Mar Negro, ese Amand.